que solo un milagro podría salvarles. Y ese aparato comienza a vibrar o a dar vuelta. Piense usted en las personas que están adentro. Eso es algo horroroso. ¿Para dónde cogen? ¿Para dónde corren? ¿Hacia dónde se van? Ahora, por un momento, usted medite en el infierno. Cuando ya la persona, el alma que allí va, no puede hacer nada. Usted aquí en la tierra decide si coge por esta calle o por aquella. Usted decide si va caminando o comienza a correr. Usted decide en esta tierra lo que va a hacer. ¿Cómo le gusta a usted las cosas? Pero una vez que el alma sale del cuerpo, ya no depende de sí para nada. Ya no puede hacer nada. Esa es una realidad que lamentablemente, tristemente, al ser humano a lo largo de estos 6.000 años de existencia le ha costado creer y aceptar. Y millones, cuando reaccionan y dicen era verdad, ya es demasiado tarde. Entonces quiero hablarles de parte de Dios de una doctrina bíblica, porque esta es una doctrina bíblica, la doctrina bíblica de los 3 infiernos. Será tan importante el tema de la eternidad que Dios no solamente creó un infierno, Dios creó 3 infiernos. El primer infierno es el infierno de los demonios. No todos los demonios están en el globo terráqueo sueltos. No. En esta tierra hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Son 4 rangos, 4 grupos de esa jerarquía satánica que son los ángeles caídos. Los ángeles caídos, al caer, fueron convertidos en demonios y hoy conforman la jerarquía satánica. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. ¿Dónde están? Llenan el mundo, controlan el mundo. Tienen la televisión, tienen las redes sociales, tienen la literatura del mundo. Tienen esta tierra hecha un caos, la jerarquía satánica. Pero no todos los que cayeron están en la tierra. Una gran parte de los seres angelicales que cayeron fueron echados al infierno de los demonios. Ese infierno tiene un nombre. El infierno de los demonios se llama abismo. Ahí no hay almas, ahí solamente hay demonios. Algunos creen que los demonios que están en el infierno abismo y que Dios no los dejó en la tierra, sino que los arrojó y los dejó encerrados allí, son los peores de todos, los más peligrosos. Porque si Dios los hubiese dejado en la tierra, habrían acabado con el mundo antes de tiempo. Eso creen algunos. Lo cierto es que hay un grupo de demonios para los cuales la Biblia no da número exacto, encerrados en el infierno abismo. Ya lo vamos a leer. El infierno de los demonios es el infierno abismo. Hay un segundo infierno
que es el infierno a donde van las almas que inmediatamente parten de este mundo. El alma no muere. Hermano, amigo, el alma no muere. El alma es eterna. Eterna. El alma no muere. Muere el cuerpo. ¿Qué es la muerte? La muerte la definen de miles y miles de maneras. La Biblia le da una definición sencilla a la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es cuando el espíritu de vida sale del cuerpo. Esa es la muerte. Cuando el espíritu de vida sale de ese cuerpo deja de vivir, de existir. Acuérdense lo que dijo Santiago: el cuerpo sin espíritu está muerto. Lo que dijo el profeta Isaías: mientras tenga espíritu de vida, madrugaré a buscarte. Es decir, mientras esté vivo. La muerte se da cuando el espíritu de vida sale del cuerpo. El cuerpo es el que muere. El cuerpo, la parte biológica, tangible, visible, humana. Pero el alma no muere. El alma es eterna. Y una vez que el espíritu de vida sale de ese cuerpo, el alma también tiene que salir de ese cuerpo. Y el alma sale del cuerpo y ya no depende de sí. Ya no decide a dónde va. Solamente es llevada al lugar al cual está destinada por su vida que vivió en la tierra. Ya sea el cielo o el infierno. Entonces, cuando el alma sale del cuerpo, si se pierde, si no murió estando bien con el Señor, si no estaba preparada para la eternidad esa alma, lamentablemente, dolorosamente, tristemente, esa alma va al infierno. ¿Cómo se llama ese segundo infierno? El Hades. El Hades. ¿Qué es el Hades? El Hades es el infierno a donde van las almas que se pierden. El Hades es el infierno a donde van las almas inmediatamente salen del cuerpo aquí en la tierra. El alma que se pierde. Ya lo vamos a leer también. Un lugar horroroso, tétrico, espantoso, creado por Dios como castigo. Y el tercer infierno que existe es peor que los dos anteriores. Pero tan horroroso que los dos anteriores, tanto el infierno abismo como el infierno Hades, serán echados juntos al infierno lago de fuego. Ese es el tercer infierno, el lago de fuego. El infierno lago de fuego fue creado por Dios, no está en el globo terráqueo, se cree que está en algún lugar del espacio, no ha sido estrenado, está vacío, y ese infierno será estrenado por el anticristo y el falso profeta. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Entonces, mire de lo que les voy a hablar en esta mañana de una manera breve y con ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el deseo, el anhelo, la intención que está detrás de este mensaje, de esta enseñanza? Que con la ayuda de Dios, ninguna de las almas que estamos en este recinto, en los alrededores, hasta donde se llegue a escuchar, vayamos a ese lugar de tormento, sino que
terminemos y lleguemos al tercer cielo. Ese es el propósito de este mensaje. Que todas las almas que estamos en este lugar, una vez partamos de este mundo, lleguemos al tercer cielo. Porque hay 3 cielos. Hay 3 cielos y hay 3 infiernos. El primer cielo desaparecerá y el segundo también. El tercero permanecerá para siempre. El primer y segundo infierno serán echados al tercero, que permanecerá para siempre, que es el lago de fuego. Entonces les quiero compartir lo siguiente. Vamos a leer las citas donde se mencionan estos 3 infiernos. Y después vamos a ver 2 ejemplos claros que ilustran la realidad de estos 3 infiernos. Primero, Sodoma. Sodoma es un ejemplo bíblico de la realidad de los 3 infiernos. Sodoma, los habitantes de Sodoma. Y después, la resurrección de los muertos. La doctrina de la resurrección de los muertos demuestra, evidencia esa realidad de los 3 infiernos también. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Debo invitarles, vamos a estar un momento de pie. Quiero hacer una oración para luego comenzar a leer la palabra de Dios. Vivimos un momento muy difícil. Vivimos una época de decadencia, de deterioro, de descomposición, de frialdad, de letargo, de adormecimiento. Vivimos el momento más difícil del cristianismo evangélico desde la Gran Reforma. Necesitamos que Dios nos fortalezca. Necesitamos que Dios nos ayude. Algunos dudan. Hay cantidades de cristianos evangélicos que están teniendo unas luchas internas fuertes, a punto de ceder, de rendirse ante aquellas cosas con las que lucharon por años. Se necesita en este momento una administración de Dios para seguir perseverando, luchando y mantenerse hasta el final. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Oh Dios, te damos gracias en esta mañana. Ayúdanos, Señor. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos que tu palabra ministre despertar. Sacúdenos. Oh Dios, estamos en un momento crucial para los judíos, para la iglesia y para el resto del mundo. El arrebatamiento de la iglesia está en este momento más cerca que en cualquier otro tiempo pasado. Aleluya. Dios omnipotente, danos fuerzas. Amén. Fortalécenos. Sosténnos. Que la duda, el desánimo, la claudicación, la inseguridad, todo dardo del diablo, toda malicia del diablo, todo ataque del diablo para intentar alejarnos de la corona, de la vida eterna, de la salvación, sea derrotado por el poder de tu Espíritu Santo y tú nos ayudes a luchar y a perseverar hasta el fin, oh Dios del cielo. Nombre de Jesús. El fin es
El día que nos toque partir de este mundo o el día del arrebatamiento. Hasta ese momento estemos luchando. Amén, amén. Sosténnos. Sosténnos, Dios. Fortalécenos. En nombre de Jesús. Guárdanos. Guárdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y trae ministración a cada vida aquí presente. En nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a sentarnos. Y vamos a abrir segunda carta de Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro. Una carta escatológica muy profunda. Muy profunda. Segunda de Pedro. La segunda carta del apóstol Pedro. Capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Si el hermano que está cerca a usted no tiene Biblia, comparta. Le invito. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. ¿Lo tenemos? Segunda de Pedro, capítulo 2. Gloria a Dios. Voy a leer para ustedes el versículo 4. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿a dónde? Al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Pueden sentarse. Arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. ¿Dónde están esos ángeles que se mencionan aquí, que cayeron, que fueron arrojados, que fueron echados del tercer cielo? Ellos no están en la tierra. Ellos no están haciendo daño en el mundo. Ellos están encerrados en prisiones de oscuridad. Es decir, estos ángeles que menciona el apóstol Pedro nunca han estado sueltos en la tierra. Nunca. Desde el primer día que fueron arrojados del tercer cielo, fueron encerrados en esas prisiones de oscuridad y hasta hoy allí permanecen. ¿Cuándo van a salir de allí? Cuando llegue el día del juicio. Porque de todos los seres angelicales que cayeron, el único al que ya se le hizo juicio es a Satanás. Acuérdense que Jesucristo dijo: viene el príncipe de este mundo, él ya ha sido juzgado. Ya al príncipe de este mundo, al diablo, se le hizo su juicio y ya se le dio su sentencia. De los demás, a ninguno se les ha hecho juicio. Entonces, habrá un juicio para los seres angelicales caídos. Este grupo que está aquí está en el infierno abismo. Acuérdense cuando Jesucristo iba a echar fuera
los demonios que estaban en el endemoniado Gadareno, ¿qué le rogaban ellos a Jesús? Que no los enviara al abismo. ¿A dónde va a ser echado Satanás durante los 1000 años que Jesucristo esté gobernando aquí en la tierra? Al abismo. ¿Y de dónde saldrán unos seres horrorosos durante la gran tribulación que atormentarán a los seres humanos durante unos meses? Del abismo. Es decir, está demostrado bíblicamente que el abismo es el infierno de los demonios. Allí Satanás estará 1000 años. Y a los 1000 años saldrá y regresará a la tierra nuevamente. Ese es el infierno de los demonios, el abismo. Les voy a invitar que leamos Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Lucas 16, versículo 20, el versículo 19 cuenta la historia del rico y Lázaro. No es una parábola, esto sucedió. Esto sucedió en la vida real. Sucedió antes de Cristo. Lucas capítulo 16, versículo 22. Lucas 16, 22. ¿Lo tenemos? Amén. Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso, que en ese momento estaba allá abajo. Y murió también el rico y fue sepultado. Era un hombre impío. Ahora dice el versículo 23. Y en el Hades, la Biblia Reina Valera que estamos leyendo, dice Hades. La Biblia dice Hades. Pero la Biblia católica, Nácar Colunga, es la mejor versión católica que existe. La Nácar Colunga. En este versículo, cuando usted tenga oportunidad, búsquelo. Lo puede buscar por la internet, Nácar Colunga. Y se va a Lucas 16, 23. Y va a encontrar que no dice Hades. La Biblia católica Nácar Colunga, en Lucas capítulo 16, versículo 23, no dice Hades, sino que dice infierno. Lo dice más claro. Miren lo que dice el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Obviamente se está refiriendo a un lugar horroroso. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Estamos leyendo acerca de un infierno a donde fue una alma una vez se fue de este mundo. Dice, versículo 24. Entonces él, el alma del rico que había partido a ese lugar, dando voces, dijo: Padre Abraham. Era un judío. El rico antes de morir era judío, porque los únicos que llaman a Abraham padre son los judíos. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿A dónde estaba el alma del rico? En el infierno Hades. No estaba en el infierno abismo, no. El infierno abismo es de los demonios. El infierno Hades es el de las almas que se pierden. Inmediatamente murió, el alma se fue a ese lugar. ¿Dónde está Judas? Judas está en el Hades. Tiene 2000 años de estar en el Hades. El alma de Judas. ¿Dónde está Saúl? El alma de Saúl. El alma de Saúl tiene aproximadamente 3000 años de estar en el infierno Hades. ¿Dónde están los hijos de Coré? Hace aproximadamente 3600 años que están en el infierno Hades. Y todos los que han muerto
y no se han arrepentido. El cuerpo queda en la tierra. Pueden hacerle un funeral pomposo. Pueden hacerle una ceremonia multitudinaria. Pueden estar las personas más poderosas al despedir ese cuerpo. De nada sirve eso. Si se fue sin Cristo, el alma está en el infierno Hades. Y ahora les voy a invitar que leamos Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 20. Rápidamente, porque vamos a ver los dos ejemplos. El ejemplo de Sodoma y el ejemplo de la resurrección de los muertos, para sustentar esto de los tres infiernos. Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. ¿Lo tenemos? Amén. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Vea, hermano, mire lo que le voy a decir. Mire lo que le voy a decir. Es mejor que una persona no haya nacido, que al morir su alma termine en el infierno. Eso es algo triste. No van a ser 500 años, como decía Jimmy Swaggart en uno de sus poderosos mensajes. Si la Biblia dijera que después de tantos miles de años esa alma saldría de allí, habría por lo menos esa esperanza. Pero no, pasarán miles y miles y miles y miles de años y allí permanecerán. Será eternamente y para siempre. ¿Sabe lo que dijo un criminal británico inglés de Inglaterra cuando lo iban a asesinar? Pena de muerte. En Inglaterra, antes de matar a los reos, le permiten media hora con un pastor para que el pastor los ayude espiritualmente. Y ese hombre, después de que el pastor le habló de la eternidad, del cielo, del infierno, de la condenación, quedó perplejo. Se le cayeron las vendas. Dios le abrió el entendimiento. Se dio cuenta que había perdido toda su vida. Gloria a Dios. ¿Cómo no? ¿Cómo no supe esto antes? Decía ese hombre llorando, a minutos de ser asesinado. ¿Y sabe lo que dijo? Dijo: si los cristianos de Inglaterra creyeran, verdaderamente creyeran lo que la Biblia dice, aun cuando las carreteras de Inglaterra estuvieran llenas de vidrio, de rodillas se irían a contarle a la gente esto. Esto es real. Esto es real. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? El peor de los tres infiernos. El peor. Entonces, de estos tres infiernos quiero hablarles brevemente. El infierno de los demonios, que es el abismo. El infierno a donde van las almas inmediatamente mueren, que es el Hades. Las almas que se pierden. Las almas no quedan penando. Las almas no quedan en el aire. Eso es mentira. Eso no es real. Una vez que esa alma sale del cuerpo, inmediatamente vienen a buscarle. Vienen a buscarle. Ya sean ángeles para llevarle al cielo o demonios para llevarle al infierno. Yo escuché un testimonio impresionante
¿Se acuerdan ustedes que hubo a mediados del siglo pasado un hombre, un muchacho en Estados Unidos que llevó a la juventud americana y a la juventud del resto del mundo un desenfreno tremendo? Fue llamado el rey del rock and roll, Elvis Presley. La hija de Elvis Presley se casó con Michael Jackson, Priscilla Presley. Y Elvis Presley fue cristiano. Elvis Presley fue cristiano. Él asistió a unos lugares así como este. Oraba. Elvis Presley tocaba el piano en la iglesia y cantaba "Cuán grande es Él". Pero Elvis Presley se apartó y llevó a la sociedad juvenil estadounidense al desenfreno de la droga. Y a mediados del siglo, no mediados, después, Elvis Presley murió por allá en la década de los 70 y pico. Y el día que Elvis Presley murió, un muchacho estaba internado en una clínica en Estados Unidos. Y ese muchacho le estaban haciendo un procedimiento quirúrgico y comenzaron a tener complicaciones los médicos. Parecía que el muchacho se iba a morir y se complicó la situación y comenzó el ambiente tenso. Parecía que no iba a sobrevivir. Pero para sorpresa de los médicos y las enfermeras que estaban allí, de un momento a otro el muchacho reacciona. Y cuando el muchacho reacciona, levanta medio cuerpo. Él estaba acostado, levanta medio cuerpo y comienza a decir: Elvis Presley, lo vi bajando por el túnel, lo vi bajando por el túnel. Los médicos que estaban ahí en ese momento y las enfermeras pensaron que era efecto de lo que estaba viviendo, que era asunto de delirio, asuntos mentales. Elvis Presley iba bajando por el túnel, iba bajando por el túnel. Ellos no entendían lo que él estaba diciendo. Y después él, con tranquilidad, les dijo: acabo de venir de un túnel oscuro. Yo iba bajando a una velocidad enorme, pero de un momento a otro comenzaron a sacarme y a traerme hacia acá. Y cuando me iban trayendo hacia acá, vi que Elvis Presley iba bajando. Y en ese momento había un televisor ahí donde ellos estaban y una noticia extra. En ese momento dieron la noticia de la muerte de Elvis Presley. Acababa de morir Elvis Presley. El muchacho que tuvo esa experiencia vio el alma de Elvis Presley cuando iba bajando en el infierno. La realidad de esto no depende de una experiencia en el mundo físico de un humano. La realidad de esto depende de lo que dicen las escrituras al respecto. Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran una sociedad muy corrompida, muy degradada. Y la Biblia habla de tres castigos para los habitantes de Sodoma. Vamos a leer Génesis capítulo 19. Miren ustedes. Génesis capítulo 19. El primer castigo que recibieron los de Sodoma. Génesis capítulo 19. La Biblia dice que Dios iba a destruir 5 ciudades. Estaban corrompidas, estaban degradadas, estaban descompuestas. ¿Cuál era el pecado que más abundaba? El homosexo y el lesbianismo. Homosexo y lesbianismo. Y Dios dijo: no soporto más, las voy a destruir a todas. Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar. 5 ciudades. Pero cuando Lot comenzó a escapar, los ángeles le dijeron: vete al monte rápido. Lot dijo: no, señores,
yo no puedo llegar al monte, está muy lejos. Permítame esconderme en esta ciudad. Y los ángeles dijeron, bueno, te vamos a permitir que te escondas en esa ciudad. Esa ciudad le colocaron el nombre de Zoar, que significa pequeño. Y por eso Dios no destruyó a Zoar, porque Lot se escondió allí. Pero también iba a destruir. Destruyó 4: Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Hermanos, todavía la tierra, hablando de la tierra me estoy refiriendo a todo el planeta, a los habitantes de todo el planeta, los humanos. Todavía la tierra no ha llegado a los niveles de degradación, de perdición, de degeneración que la Biblia anuncia para el último tiempo. Todavía no ha llegado, pero van a llegar a ese nivel. Sin embargo, se están viviendo en este momento situaciones en el mundo sin precedentes en la descomposición moral y social de la raza humana. Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim eran unas ciudades donde el pecado estaba proliferado. Desde los niños hasta los ancianos, la Biblia dice que eran homosexuales. Y desde las niñas hasta las ancianas, lesbianas. Tenían sexo en las esquinas, al aire libre, de una manera pública. Eso se puede comprobar bíblicamente. Era una sociedad totalmente perdida. Y Dios dijo, los voy a destruir, los voy a acabar. Y envió 2 ángeles a Sodoma para que sacaran a Lot con su familia. Vamos a leer el versículo, capítulo 19 de Génesis. Mire lo que dice el versículo 23. Versículo 23. El sol salía. Antes del 23 leamos la primera parte del 15. Versículo 15. Y al rayar el alba, ¿a qué hora raya el alba? Como a las 5. Finales de las 4 para las 5, cuando ya está clareando. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, levántate. Y miren lo que dice el versículo 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego. ¿A qué hora fue el castigo? Bien temprano en la mañana, después de una noche de pecado. Usted podría imaginarse cómo fue esa noche de Sodoma antes de este castigo. A lo mejor todavía muchos estarían borrachos, dormidos, sin despertar del lecho del pecado. A lo mejor todavía algunos estaban tirados en la cama, desnudos, 2 hombres, o una cantidad de hombres en orgías, no se habían ni despertado después de una noche de pecado, cuando cayó el juicio de Dios. Muchos en Sodoma ese día se acostarían a las 2, 3, 4 de la mañana. Las madrugadas en Sodoma eran un corrompimiento tremendo. Y se acostaron para no despertar jamás en este mundo. Porque se los cogió el juicio dormidos. Ahora, mire lo que dice el versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. ¿A cuál castigo se refiere Génesis 19:15? ¿A cuál castigo? Al fuego y azufre que Dios envió. Miren lo que dice el versículo 23.
El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Versículo 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Cómo se llama ese castigo? Ese castigo tiene un nombre. Ese castigo se llama incineración masiva. ¿Cuál fue el primer castigo que Dios les envió a los pecadores de Sodoma? El primer castigo que Dios les envió fue candela. Los achicharró. Murieron quemados. Esos cuerpos quedaron irreconocibles. Cuando los ángeles le dicen a Lot: sal rápido, Lot, para que no perezcas en el castigo. Está hablando de un castigo. En el castigo. ¿A cuál castigo se refiere? Al fuego y azufre con que Dios les destruyó. Pero la Biblia habla de otro castigo que recibieron los de Sodoma. Vamos a leer Judas. Vamos a la carta de Judas, que está antes de Apocalipsis. Miren lo que dice Judas. Judas, versículo 7. En Génesis se habla del primer castigo, pero Judas nos habla de un segundo castigo para los de Sodoma. Un segundo castigo. Y después vamos a ver que hay un tercer castigo. La carta de Judas, que está antes de Apocalipsis, versículo 7. Judas, versículo 7. Gloria a Dios. Dice así. Judas, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. ¿Cuáles ciudades vecinas? Adma y Zeboim. Las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, homosexo y lesbianismo, fueron puestas por ejemplo, sufriendo ¿qué, hermanos? El castigo del fuego eterno. Cuando habla de fuego eterno, ¿a qué se está refiriendo? No al fuego que Dios mandó desde el cielo. Porque ese fuego y azufre que cayeron no fueron eternos. Ya no existen. Ese fuego que cayó del cielo fue momentáneo, ocasional. Su objetivo era achicharrarlos a todos y ya. Entonces, cuando aquí habla de el castigo del fuego eterno, sufriendo el castigo del fuego eterno, se está refiriendo a el infierno, a donde fueron cuando murieron. Vamos a comprender bien esto. Cuando los ángeles le dijeron a Lot: escapa, sal, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. En el castigo. Cuando los ángeles le dijeron a Lot: escapa, para que no perezcas en el castigo de la ciudad, se estaban refiriendo a la candela que Dios iba a mandar, el primer castigo, la manera en la que iban a morir aquí en la tierra, achicharrados. Pero cuando aquí Judas dice, sufriendo el castigo del fuego eterno, se está refiriendo a otro castigo distinto. En Génesis se refiere a la manera en la que murieron. ¿Cuál fue el castigo que Dios les envió? La candela. El primer castigo, la manera en la que murieron aquí en la tierra, fueron achicharrados.
El segundo castigo, el lugar al que fueron. Porque es que Dios los castiga aquí en la tierra achicharrándolos, pero eso no fue todo. Se achicharró el cuerpo, pero cuando el alma sale de ese cuerpo, entonces le espera el segundo castigo, el infierno Hades. ¿Me estoy explicando bien? ¿Cuál fue el primer castigo? La candela que Dios les mandó para achicharrarlos aquí en la tierra. Pero cuando el alma salió de esos cuerpos, murieron achicharrados. El alma fue al segundo castigo, el infierno Hades. Y ya van 2 castigos sobre Sodoma. Sin embargo, les hace falta un tercer castigo. Les voy a invitar que leamos, vamos a leer Mateo capítulo 11. Mire lo que dice el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 24. Mateo 11, 24. Lo que, si alguna persona no tiene Biblia, puede compartir, correcto, gloria a Dios. Mateo capítulo 11, versículo 24. El tercer castigo. Primer castigo para los de Sodoma, la manera en la que murieron. Segundo castigo para los de Sodoma, el lugar al que fue el alma después que salió del cuerpo. Tercer castigo, vamos a leerlo aquí. Mateo capítulo 11, versículo 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, refiriéndose a Capernaum. Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma. Es decir, los ángeles le hablaron a Lot de un castigo. Vete, Lot, para que no perezcas en el castigo de la ciudad, la candela que viene. Judas habla de otro castigo. Judas dice que cuando esa alma sale del cuerpo, van al castigo eterno, refiriéndose al infierno. Sin embargo, Jesucristo habló de otro castigo. Jesucristo dijo: el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, refiriéndose a los habitantes, a los moradores, a los que vivían en Sodoma. Será más tolerable el castigo para la gente de Sodoma que para los de Capernaum. Lo que pasa es que Capernaum era la sede del ministerio de Cristo, Capernaum. Jesucristo alquiló una casa en Capernaum y él ahí hacía sus servicios de avivamiento. Y después salía y hacía una gira evangelística y regresaba a esa casa. Capernaum era la aldea de Pedro, la ciudad de Pedro. Entonces, ¿qué pasó con Capernaum? Que Capernaum vio lo que otros no vieron. Capernaum tuvo los privilegios que otros no tuvieron. Es decir, Capernaum tuvo a Jesucristo de inquilino. Capernaum fue la sede del ministerio de Cristo. Sin embargo, no se arrepintieron. Eran duros. Y Jesucristo les dice: ustedes sí son duros con todo lo que han visto, los milagros que he hecho, las liberaciones. Si la gente de Sodoma hubiera visto lo que ustedes han visto, esa gente se hubiera arrepentido. Por tanto, les digo que en el día del juicio, el castigo para ustedes será peor que para los de Sodoma. Porque en el infierno no todos van a recibir el mismo castigo. El tormento y castigo en el infierno es gradual. Entre más oportunidad haya tenido la persona de ser salvo, peor será su castigo si se llega a perder. Es decir, que
quienes van a tener la peor parte en el infierno serán aquellos que conocieron el Evangelio y se apartaron. Por eso dijo el apóstol Pedro, es mejor no haber conocido el Evangelio que después de conocerlo volverse atrás por esa gravedad. Por eso Jesucristo les dijo, gente de Capernaum, el día del juicio, la gente de Sodoma, a pesar de que eran más corrompidos que ustedes, van a tener menor castigo que ustedes. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron las oportunidades que tuvieron ustedes. No vieron lo que vieron ustedes. Entonces Jesucristo les dice en este versículo, el día del juicio será, está hablando en futuro, será más tolerable el castigo para los de Sodoma. Pero si ya recibieron 2 castigos. ¿Cuál fue el primer castigo de los de Sodoma? La manera en la que murieron, achicharrados. ¿Cuál fue el segundo castigo? El infierno Hades al que llegaron esas almas. Y sin embargo Jesucristo dijo, le falta un tercer castigo. Falta un tercer castigo para los de Sodoma. El día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma. Todavía les falta un tercer castigo. ¿Saben cuál será el tercer castigo de Sodoma y Gomorra? El tercer castigo tiene un nombre propio. ¿Cómo se llama el tercer castigo para Sodoma? El lago de fuego. ¿Por qué? Porque las almas que se fueron al infierno de Sodoma, cuyos cuerpos quedaron achicharrados aquí en la tierra, esas almas que están en el infierno Hades, algún día van a salir del infierno Hades. Todos los homosexuales y lesbianas de Sodoma, cuyas almas están en el infierno Hades, tienen 4000 años de estar en el infierno Hades. Pero algún día esas almas van a salir del infierno Hades. ¿Por qué van a salir del infierno Hades? Porque tienen que ir al juicio ante el gran trono blanco, allá arriba. Y después que termine el juicio ante el gran trono blanco, entonces, ¿a dónde serán echadas esas almas? Al lago de fuego. Ese será el tercer castigo, el lago de fuego. Es decir que ya estuvieron en un infierno, pero todavía les hace falta el juicio para entonces ser echados en el otro infierno, del que no saldrán jamás. Y esto está unido directamente con la resurrección de los muertos. Vamos a abrir Hechos capítulo 24, versículo 15. Ya estamos terminando. Hechos capítulo 24. Quinto libro del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 24, versículo 15. Hechos capítulo 24, versículo 15. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 15. Gloria a Dios. Amén. Teniendo esperanza, dijo el apóstol Pablo, en Dios, la cual ellos, los judíos, también abrigan, de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Todos los muertos van a resucitar, sin excepción. Todos los muertos van a resucitar, tanto los que se salvan como los que se pierden. Aquí lo dice el apóstol Pablo. Va a haber resurrección de muertos, tanto de justos como de injustos. ¿Dónde está el alma de Osama Bin Laden? Solo Dios lo sabe. Un poquito difícil que se haya salvado Osama.
Pero si el alma de Osama Bin Laden está en el infierno Hades, algún día esa alma va a resucitar, va a salir del infierno Hades. ¿Dónde está el alma de Michael Jackson? Difícil que esa alma se haya salvado. ¿Dónde está el alma de Diomedes Díaz? Cuyo fruto venenoso todavía sigue haciendo daño en la parte donde se escuchan su música. Se fue el portador, pero quedó el veneno. Y así, ¿dónde está el alma de Marilyn Monroe? ¿Quiere decir algo, David? Adelante. No todos, una parte. De la tercera parte, una parte quedó encerrada, la otra quedó aquí en la tierra. Sí, claro. Para el lado del fuego. Sí. ¿Dónde están todas esas almas? En el infierno Hades. Algún día, todas las almas que están en el infierno Hades van a resucitar. Van a salir de allí. Van a salir. Judas va a resucitar. El apóstol Pablo lo dijo, Hechos 24:15. Habrá resurrección tanto de justos como de injustos. Judas va a resucitar, Saúl va a resucitar. Pero ¿para qué van a resucitar? Vamos a leer Juan 5, 28 y 29. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Evangelio de Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Ya estoy terminando. Gloria a Dios. Eso es. Porque siento un olor aquí, no sé si algunos también están sintiendo un olor por ahí. Viene como de este lado, ¿verdad? Como algo frito, ¿verdad? Por ese día. ¿Qué dice el hermano? Daniel 12:2 habla de este tema. También lo vamos a leer, correcto, en el Antiguo Testamento. Sí, Señor. Amén. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Miren lo que dice el 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? De Jesucristo. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección, es decir, resucitarán. Saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, los que están en el infierno, también saldrán. Saldrán a resurrección de condenación. ¿Por qué Judas tiene que salir del infierno Hades? ¿Por qué Saúl tiene que salir del infierno Hades? ¿Por qué los que están en el infierno Hades tienen que resucitar? Porque todavía no se les ha hecho el juicio, no se les ha condenado, no se les ha dado la sentencia. Imagínense ustedes, Judas tiene 2000 años de estar en el infierno y todavía no se le ha hecho el juicio, está en espera. Entonces, todas las almas que están en el infierno Hades tienen que resucitar, van a salir del infierno Hades para ir al tercer cielo. Del infierno Hades al tercer cielo. ¿Pero qué van a hacer en el tercer cielo? Van a comparecer ante el juez. Ya lo vamos a leer. No van a resucitar porque se les acabó el tormento y se les acabó el problema. Dios es justo. Y Dios les va a mostrar. No va a ser el Padre ni el Espíritu Santo, va a ser el Hijo, Jesucristo, el juez.
ojos como llama de fuego. Ese día no va a ser el Cordero de Dios, ese día va a ser el juez. Y les va a mostrar por qué causa cuando murieron fueron al infierno Hades. Y por qué ahora serán echados a un infierno peor. Vamos a leer Daniel capítulo 12. Ya estoy terminando. Leemos Daniel y después Apocalipsis y terminamos. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, 2. Gloria a Dios. Hay que predicar, hay que hablar del Señor, hay que decirle al mundo esta realidad. Es tremendo. Una vez que una alma se va de este mundo, nada ni nadie le puede traer de regreso. Daniel capítulo 12. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Despertados quiere decir resucitados. Unos para qué? Para vida eterna. Y otros para qué? Vergüenza y confusión perpetua. Es decir, el hecho de que vayan a resucitar las almas que están en el infierno Hades no quiere decir que se les va a acabar el problema, sino que tienen que comparecer en un juicio condenatorio. Apocalipsis capítulo 20 y terminamos. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. El título de Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 es el juicio ante el gran trono blanco. Esto será algo triste, tétrico, espantoso, horroroso. No habrá impunidad. No se podrá comprar al juez. No se podrá ocultar el expediente. Todos saldrán a la luz, pecado por pecado cometidos en este mundo. Capítulo 20, versículo 11. El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. El que estaba, no los que estaban, sino el que, uno, Jesucristo, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. O sea que los muertos ya han resucitado y están allá. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hermanos, esta tierra el diablo la convirtió en un caos. En esta tierra se estafa, se miente, se tapan las cosas, se compra la autoridad. Mire el escándalo que está ahora mismo en Colombia, la vergüenza en Colombia por lo que pasó allá en Medellín, con esta persona, una juez que ahora están cuestionando, están investigando, están mirando cómo fue capaz de permitir algo así para que esta persona se escapara y se volara. Hombre tan peligroso. En este país el dinero puede conseguir muchas cosas, y no solamente en este país, en el mundo. La justicia humana es ineficaz, y el hombre puede tapar, controlar, sobornar, manipular, hacer lo que quiera.
con la justicia de este mundo. Pero estos libros que están allá escritos en el cielo, a estos libros no tiene acceso el ser humano. Y algún día se van a abrir y se va a leer punto por punto todos los pecados cometidos aquí en la tierra, en ese juicio. Y dice el versículo 13: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos. El alma, las almas que están en el Hades van a resucitar, van a salir. Y la muerte y el Hades, el infierno Hades, entregaron los muertos, las almas que estaban en él, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. ¿Para qué tienen que salir del infierno Hades las almas que están allí? Porque tienen que comparecer ante el juez en el juicio. Y dice el versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Es decir, salen del infierno Hades, van al juicio ante el gran trono blanco y luego son echados al infierno lago de fuego. Eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo. Una persona que cree esto, una persona que verdaderamente está segura que esto es real, procura vivir en esta vida la vida que a Dios le agrada, para no terminar en un lugar de Dios, sino en el tercer cielo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y ese es el propósito. ¿Cuál es el propósito de este mensaje en este día? El propósito es que con la ayuda de Dios, luchemos, esforcémonos, batallemos de tal manera que al partir de este mundo terminemos en el tercer cielo. Vamos a estar de Dios. Gloria a Dios. Le damos gracias.